Buenas tardes a todos los aprendices. Lady, bienvenida. Por favor, confírmame en el chat o a través del micrófono si me estás escuchando. Lady, ¿me estás escuchando? Bueno, vamos a esperar de todos modos, Lady. Esperemos unos 5 minutos. Esperemos unos 5 minutos a que ingresen más aprendices y damos inicio a la clase de hoy. Listo.
Bueno, vamos a dar inicio a nuestra última sesión de clase del día de hoy, de nuestra competencia de razonamiento cuantitativo correspondiente al técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, teniendo en cuenta que esta competencia inició el pasado 7 de junio y finalizó el pasado 17 de junio. Por lo tanto, invito a todos los aprendices de esta ficha de formación 243896 a colocarse al día con todas las pendientes para que puedan avanzar en su formación. Por favor, no se dejen vencer de estas dificultades que estamos viviendo en este momento. Es importante que ustedes avancen en el transcurso de su formación, que poco a poco vayan desarrollando sus evidencias. También quiero aclararles que no es necesario que realicen ninguna de las evidencias de manera sistemática, es decir, la pueden hacer en su cuaderno y de esta manera ir resolviendo cada una de ellas. Es importante que recordemos que esta guía de aprendizaje consta de 4 evidencias. Hay una primera evidencia que corresponde a la evidencia 1, que es la evidencia de apropiación de conocimientos. Esta evidencia de apropiación de conocimientos consiste en dar respuesta a estos interrogantes planteados según esta situación problemática que se plantea. Luego que usted dé respuesta, escoja una de las opciones de respuesta, va a sustentar esa opción de respuesta con estas 3 preguntas que le hacen aquí abajito. ¿Cuál es el modelo, procedimiento y operaciones que debe aplicar para hallar la respuesta? Es decir, ¿qué método, qué modelo o qué procedimiento realizó usted para escoger la respuesta adecuada en estas opciones de respuesta que están aquí, la A, la D, la C o la D? Luego le preguntan, con base en lo anterior, ¿qué cambio le haría usted a su criterio personal para escoger el planteamiento de este ejercicio? Y va a responder si considera que son suficientes las opciones de respuesta que se plantearon en ese ejercicio. Esta evidencia usted la puede realizar a mano en su cuaderno, le toma foto y me la envía a mi correo electrónico, que aquí está, ccaraballo@micena.edu.co, o al interno de mi WhatsApp, que ustedes tienen conocimiento. Hay una segunda evidencia que corresponde a la evidencia de conceptualización. Esta evidencia de conceptualización es muy importante que usted la responda según el criterio y según la información que usted ha venido manejando en el área de contabilización de operaciones comerciales y financieras. Es decir, en esa área de contabilización de operaciones comerciales y financieras, ¿qué tipo de información se maneja? Es decir, usted como técnico que va a trabajar en esa área, ¿qué tipo de información estaría manejando? Tal vez registro de ventas, registro de número de clientes, registro de inventario. ¿Qué tipo de información estaría usted manejando? Entonces usted allí va respondiendo esas preguntas. ¿De qué manera o con qué criterio se clasifica la información en el área contable? Entonces, la parte cuantitativa o por la parte cualitativa o por el tiempo, por la periodicidad. Usted responde ya dependiendo del tipo de información que en el área contable y en el área comercial se esté manejando. Entonces, si ustedes observan, esta evidencia número 2 no es una evidencia que esté las respuestas en un texto específico, sino que usted tiene que hacer uso de los conocimientos previos que tiene sobre el área de comercio o registro de operaciones comerciales y financieras. Esta evidencia consta de estas 5 preguntas. Usted aquí, por ejemplo, en la pregunta número E, va a responder, identificar 3 variables que se puedan analizar en el área de contabilización de operaciones comerciales. Entonces, allí, ¿qué hace usted? Usted puede, por ejemplo, decir que en el área
de contabilización de operaciones comerciales se registra el diario de las ventas, el registro de inventario que queda en la bodega, o sea, dependiendo de la actividad económica en la cual usted se esté desenvolviendo como técnico de operación comercial, así va a realizar las variables y va a identificar la información que está manejando. ¿Listo? Ladies, hasta estas dos evidencias, ¿tienes alguna pregunta específica? Se salió Ladies. Bueno, de todos modos quedo muy atenta al correo electrónico y también al WhatsApp para el envío o solución de alguna inquietud que puedan tener. ¿Tiene problemas de intermitencia? La aprendiz. Bueno, entonces ahora aquí, en esta tercera evidencia, voy a sacar un momentico. Vamos a esperar aquí. El internet está como lento, ladies. ¿Cierto? Vamos a esperar que baje. Ahí. Subió mucho. Bueno, en esta tercera evidencia, ¿qué tenemos que hacer específicamente? Aquí nos van a dar estos enunciados específicamente, nos dice la variable estado civil, variable actitud del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en nuestro cuaderno pasamos estos enunciados y enfrente de cada enunciado, vamos a ir colocando qué tipo de variable es cada uno de los enunciados. Es decir, si esta es una variable cuantitativa o cualitativa. Entonces aquí yo coloco qué tipo de variable es en frente de cada uno de estos enunciados. En el punto número 2 de la tercera evidencia, ¿qué tenemos que hacer? En el punto número 2 de la tercera evidencia, lo que tenemos que hacer es relacionar los conceptos. ¿Cómo así que relacionar los conceptos? Aquí tenemos el título del concepto y aquí la definición de ese concepto. Entonces yo, ya sea con un lápiz de color o a través de relacionar el número con la letra, puedo relacionar el concepto. Por ejemplo, variable discreta. Entonces yo aquí busco cuál es la definición exacta de variable discreta. Son variables que se expresan con número. Entonces yo lo que hago es que trazo la línea hacia esa variable. Línea que se traza con números. O escribo que 1 pertenece a E, 1 pertenece a E y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que hacer en este punto de la evidencia número 3. Ahora vamos con la evidencia número 4. Como ya les he dicho, en este punto de la evidencia número 4 es importante que antes de resolver los ejercicios nosotros desarrollemos la tabla de frecuencia. Entonces, en esta evidencia número 4, nosotros debemos realizar previamente la tabla de frecuencia tal como les he enseñado anteriormente. Recuerden que pueden ver los videos en el canal de YouTube y en los enlaces que le he copiado a su WhatsApp y en su ficha de formación por territorio. Entonces, antes de responder estas preguntas, nosotros debemos completar esta tabla. ¿Cómo así? Ya yo aquí tengo la frecuencia absoluta, que es FI, y la variable, que es XI. Entonces, yo completo la tabla con los componentes que le faltan. Recordemos que sigue aquí abajo la tabla. Lo que hago es que completo la tabla con los componentes que le faltan. ¿Cuáles son? La frecuencia absoluta acumulada, que es la FIA, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada. Termino la tabla y una vez termine la tabla, comienzo a responder las preguntas. ¿Cuál es el valor de n?
Es importante que recordemos que el valor de n sale de sumar toda la columna de la frecuencia absoluta. Es decir, al sumar toda esta columna de frecuencia absoluta, el resultado que me dé aquí abajo viene siendo el valor de n. Luego me dice cuál es la variable observada. La variable observada es de qué tipo, perdón. Entonces yo analizo qué es lo que se está analizando. Lugares, ¿cómo estoy expresando esa variable? ¿Con números o con letras, con palabras, con atributos? Entonces, si la estoy expresando en este caso con atributos, ya sabemos aquí que la variable es cualitativa. ¿Cuál es el porcentaje de cordillera en la muestra? Entonces me voy con la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es la que se expresa de manera decimal y porcentual. Entonces, cuando me piden porcentaje, siempre voy a ir a la columna de frecuencia relativa. ¿Cuál es el porcentaje? Entonces yo busco qué resultado me dio cordillera aquí en el punto de frecuencia relativa. Y ese resultado que me dio aquí es la respuesta que va acá. Aquí me dice cuáles los lugares de esparcimiento, playa, río y campo tienen una participación en la muestra de. Entonces yo busco playa, río, campo, sumo los valores y esa es la respuesta que va acá en este lugar. Y aquí sumo las frecuencias relativas de los tres y esa es la respuesta que va en este otro punto. De esta forma se debe realizar la evidencia número 4 de nuestra guía de aprendizaje. Ahora vamos con los demás puntos de la evidencia número 4. Los demás puntos de esta evidencia número 4 se resuelven de la misma forma como lo hemos hecho ya en los ejercicios anteriores. Acá completamos la tabla. Acá resolvemos nuestra tabla. Los componentes, recordemos que aquí el salario es la variable XI y que el número de empleados es la frecuencia absoluta FI. Y aquí completo lo que le falta a la tabla. Lo termino, que viene siendo la FIA, la FR y la FRA. Cuando ya completo la tabla, entonces respondo o analizo 4 resultados. Puede ser este resultado de acá, o el resultado que me dé aquí, o el resultado que me dé aquí. 4 resultados y los interpreto. Tal como les he enseñado en el anterior video de cómo sacar la media, mediana y moda, así van a realizar el cálculo de la media, mediana y moda. En este punto número 3 de la evidencia número 4, es importante que nosotros iniciemos desde cero. Como ven aquí, no está la tabla previamente prediseñada, sino que ustedes tienen que empezar a hacer la tabla. Es decir, usted comienza a hacer la tabla XI, la FI, la FIA y así sucesivamente. Recuerde que la XI es la variable, es decir, aquí se colocan los datos sin repetición. Aquí viene siendo FIA, aquí viene siendo FR y aquí viene siendo FRA. Y aquí usted coloca los datos sin repetición, 1, 2, 3, 4, 5, y va construyendo la tabla. Luego que construye la tabla va a dar respuesta a estos interrogantes que están aquí abajo. Es importante que previo a la construcción de la tabla, inicie usted a dar respuesta a los interrogantes. Entonces, ¿cómo va a resolver esos interrogantes? Determine la población de estudio. Usted lee el enunciado y aquí en el enunciado le dicen cuál es la población, en este caso. ¿Ya? Usuarios de la biblioteca, por ejemplo. La muestra son 25 usuarios. La variable que se está analizando en este caso, ¿qué es lo que están ellos intentando analizar? El servicio
de la hemeroteca o de la biblioteca del Quindío. ¿Qué tipo de variable es? Entonces lo están calificando como una variable de 1 a 5. Usted coloca aquí si es cuantitativa o cualitativa. El análisis estadístico, ¿qué tipo de estadísticas se está utilizando? En este caso, el tipo de estadística que se está analizando viene siendo la estadística descriptiva, porque aquí nosotros estamos describiendo los hechos observados. Hola Lisset, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lisset, ¿me escuchas? Bueno, Lisset, estoy explicando en este caso cómo ir desarrollando poco a poco las evidencias para aquellos compañeros que no han realizado la evidencia. Para tu caso, Lisset Tijeras Torres, ya tú tienes al día todas tus evidencias, has sido muy cumplida con el desarrollo de las evidencias y el envío oportuno. Ya yo pasé un reporte parcial al grupo de WhatsApp para que aquellos compañeros que aún no se han colocado al día pues puedan ir haciéndolo. Entonces, invito a todos a que se coloquen al día. Ahora les voy a pasar los videos en los cuales se pueden apoyar para el desarrollo de estas evidencias y quedo muy atenta al envío de ellas. Si tienen cualquier duda, cualquier inquietud con el desarrollo de estas evidencias, es importante que se comuniquen conmigo al correo o a través del WhatsApp o a través del número de teléfono para poderles ayudar y dar respuesta. Muchas veces, a veces me llaman y no les puedo responder porque estoy en línea, como en este momento estoy en clase. Entonces, en ese caso, es importante que ustedes me dejen el mensaje para yo después poderles ayudar y dar respuesta a cada uno de sus dudas o inquietudes que puedan tener con el desarrollo de estas evidencias. Bueno, Lisset, te escucho. ¿Tienes alguna duda puntual, alguna pregunta, alguna inquietud? Me puedes escribir al chat. Hola, Lisset. Lisset, ¿me estás escuchando? Bueno, entonces, señores, yo creo que queda de esta manera una breve explicación de cómo desarrollar las evidencias. Ya les voy a hacer llegar a sus correos electrónicos y también a su grupo de WhatsApp los videos y esta explicación breve de cómo desarrollar la guía de aprendizaje para aquellos que no la han hecho, pues puedan colocarse al día con el desarrollo de estas evidencias. Lisset, ¿se salió ya? Ok, entonces pues les hago envío en un momento de la grabación. Cuídense mucho, muchos saludos, mucho ánimo, mucha fuerza. Aún están a tiempo para enviar las evidencias. No se queden rezagados ni atrasados, por favor. En el transcurso de la semana estoy recibiendo evidencias para que ustedes puedan ir colocándose al día. Feliz tarde.